Cuando tus hijos te ignoran, esto es lo que Confucio haría. ¿En qué momento exacto tus hijos dejaron de escucharte? ¿Y por qué sigues fingiendo que no duele? Tal vez fue una tarde cualquiera, una conversación rota en el pasillo, o un silencio más largo de lo habitual. Pero dentro de ti, algo se partió. Y lo más inquietante no fue el silencio. Fue esa sensación invisible de haberte vuelto transparente. ¿Qué haces cuando la sangre de tu sangre te mira como si fueras un eco? Y si lo que tú llamas desobediencia es en realidad un espejo que no te atreves a mirar. Dicen que el amor de un padre o una madre es incondicional. Pero ¿qué pasa cuando esa incondicionalidad se convierte en resignación silenciosa? ¿Y si tus métodos, tus palabras, tus sacrificios son precisamente aquello que ellos están rechazando sin saber por qué? A veces el dolor no grita, se esconde en gestos pequeños, en puertas que se cierran sin ruido, en ojos que ya no buscan los tuyos. Y en medio de ese abismo emocional, una voz antigua susurra desde los márgenes del tiempo, una voz que no busca obediencia sino algo mucho más profundo. Confucio no criaba con castigos ni con premios. Él observaba, esperaba, intervenía en el alma antes que en el comportamiento. Y si el problema no es que tus hijos te ignoren, sino que ya no sienten que habitas tu propia autoridad, hay una diferencia entre imponer respeto y encarnar respeto, entre ser escuchado por miedo y ser seguido por convicción. Pero nadie te enseñó esto. Nadie te dijo que los lazos invisibles que unen una familia pueden deteriorarse incluso bajo el mismo techo. Hay algo que Confucio entendía, algo que hemos olvidado en este siglo de gritos sin oído. La forma en que hablas contigo mismo resuena más en tus hijos que 1000 órdenes. ¿Estás repitiendo frases heredadas o sembrando silencios que se transforman en raíces? Cada vez que sientes que no te escuchan, hay una pregunta más profunda esperando ser revelada. Pero esa pregunta no está en ellos, está en ti. Y cada segundo que pasa, la brecha crece. Este video no va a darte una fórmula. No va a decirte lo que quieres oír. Pero si estás dispuesto a ver lo que no te has atrevido a mirar, lo que Confucio haría y lo que tú aún puedes hacer, podría cambiar no solo la relación con tus hijos, sino el eco que dejarás en sus almas cuando tú ya no estés. La pregunta no es por qué ellos se alejaron. La verdadera pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando ellos dejaron de buscarte? A veces el dolor no entra como un grito, entra como una ausencia, como ese momento en que tu hijo pasa por tu lado y ya no te ve. No te ve de verdad, no como padre, ni como madre, solo como una sombra que se acostumbra a estar ahí. Y tú sonríes, disimulas, haces preguntas con tono amable, pero dentro de ti, algo se va cayendo, lento, silencioso, como hojas secas que ya nadie recoge. ¿Cuándo fue que dejaste de ser el centro para convertirte en fondo? Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta, que el amor no garantiza el vínculo, que puedes darlo todo, absolutamente todo, y aún así ser ignorado. Porque el lenguaje del alma no entiende de sacrificios si no hay presencia. Y la presencia, esa no se finge, no se compra, no se mendiga. Es una vibración que nace del lugar más íntimo del ser. Y si tú no estás ahí, realmente ahí, ellos lo sienten como quien intuye que hay una lámpara encendida pero sin nadie en casa. La mayoría culpa a la adolescencia, a las redes, a los amigos, a la rebeldía. Pero muy pocos miran hacia donde realmente importa, hacia el eco que sus propias palabras dejaron en el alma del hijo que un día lloraba solo por no poder atarse los zapatos. ¿Aún recuerdas ese niño? ¿Aún puedes oír ese llanto? ¿Aún sabes quién eras tú en esa escena? Porque si olvidaste eso, tal vez olvidaste también cómo se construye una conexión real, no con gritos, no con consejos, sino con la presencia del que está, incluso cuando no dice nada. Confucio jamás levantaría la voz, no porque fuera débil, sino porque entendía algo que nosotros olvidamos, que el respeto no nace del temor, sino del reflejo. Los hijos no siguen lo que les dices,
siguen lo que vibra en ti cuando no dices nada. Y si lo que vibra es juicio, presión o abandono, eso es lo que aprenden a reproducir. No importa cuán correctas sean tus palabras si el tono de tu alma habla otro idioma. Y si todo este tiempo tu forma de amar también llevaba escondida una herida, tal vez no te ignoran por rechazo, sino por confusión. Tal vez no se alejan porque no te aman, sino porque no saben cómo acercarse a lo que tú te has vuelto. Porque sí, con el tiempo, uno se convierte en otra cosa, en una versión endurecida, o rota, o silenciosa. Y ellos lo sienten, lo huelen, lo esquivan, porque los hijos tienen un radar para el alma que los adultos perdieron hace tiempo. No quieren tu perfección, no quieren tus respuestas, quieren saber si aún estás ahí, detrás de todos esos gestos automáticos. ¿Y tú, aún estás ahí? ¿O también te perdiste en la rutina, en la culpa, en esa lista interminable de cosas que hago por ellos? Porque a veces, lo que damos, es justamente lo que nos desconecta. Damos desde la obligación, desde el miedo, desde el cansancio, y olvidamos que lo único que realmente necesitan es lo que ya no sabemos cómo ofrecer, un espacio interno donde puedan existir sin juicio, sin correcciones, solo existir. ¿Sabes cómo se siente eso? ¿O ya lo olvidaste? Confucio no criaba desde el ego, criaba desde la sabiduría del que ha perdido, del que ha amado y ha sido ignorado, del que entendió que solo cuando uno se encuentra a sí mismo, puede ser encontrado por los demás. Tal vez no necesitas que tus hijos te escuchen. Tal vez necesitas, por primera vez en años, escucharte tú. Escuchar lo que no has dicho, lo que has enterrado, lo que has normalizado. Porque eso, precisamente eso, es lo que ellos están sintiendo, sin saber nombrarlo. Y si ahora mismo estás sintiendo un nudo en el pecho, un pequeño temblor en la garganta, no lo ignores. Es tu alma diciendo, por fin alguien está tocando donde duele. No para culpar, no para acusar, sino para abrir. Porque lo que está roto no siempre necesita arreglo. A veces solo necesita ser visto. Hay momentos en que el hogar se convierte en un museo de gestos vacíos. Cada habitación contiene recuerdos que ya no se tocan, voces que antes eran música y ahora son ruido de fondo. Y tú sigues ahí, intentando mantener el orden, como si el orden fuera suficiente para sostener el amor. Pero el amor no se mantiene con horarios, ni con reglas, ni con deberes. Se mantiene con presencia viva, con alma despierta, con esa mirada que dice, te veo, incluso cuando no hay nada que decir. ¿Hace cuánto tiempo no miras así? Los hijos no ignoran de repente. Se desconectan poco a poco como si fueran cerrando puertas que antes dejaban entreabiertas. Y lo hacen no porque quieran herirte, sino porque su mundo interno se vuelve un laberinto y sienten que tú ya no sabes caminar dentro de él. No quieren decepcionarte, pero tampoco saben cómo dejar de sentir que son una decepción. Entonces, eligen el silencio, o la distancia, o esa rebeldía que no es más que una forma desesperada de gritar, mírame, pero mírame de verdad. Confucio hablaba de la armonía como un estado del alma, no como un resultado de reglas impuestas. Sabía que los vínculos se fracturan cuando se olvida la música interna que los une, y esa música, muchas veces, se desafina con las mejores intenciones. Cuando corriges demasiado, cuando controlas demasiado, cuando esperas demasiado, empiezas a apagar esa melodía sutil que conecta corazón con corazón, y ellos, los hijos, lo sienten como si el aire se volviera más denso, como si ya no pudieran respirar cerca de ti. ¿Cuántas veces confundiste autoridad con control? ¿Cuántas veces pensaste que enseñar era lo mismo que imponer? ¿Y cuántas veces pediste respeto, sin darte cuenta de que ya no había escucha porque tampoco había espacio? Porque el respeto no florece en el terreno de la exigencia. Florece donde hay confianza, incluso en medio del error. Donde hay presencia, incluso en medio del caos. Donde hay una mano que no juzga, sino que sostiene sin apretar. Hay heridas invisibles que se transmiten de generación en generación sin una sola palabra. El tono de tu voz,
la forma en que frunces el ceño, el silencio cuando ellos se equivocan, todo eso habla. Todo eso queda registrado en sus memorias emocionales como mensajes ocultos. No soy suficiente. Tengo que ser perfecto. Mejor me callo. Y luego, tú te preguntas por qué ya no confían, por qué ya no comparten. Pero la respuesta no está en ellos. Está en esos pequeños gestos que tú ya ni siquiera notas. Y si en este momento sientes que algo se remueve dentro, si aparece una imagen, un recuerdo, una escena que preferirías olvidar, quédate ahí. No huyas. Porque justo en esa incomodidad vive la puerta hacia una nueva forma de amar. No más perfecta, no más sabia, pero sí más honesta, más humana, más parecida a ti cuando eras niño. Y solo necesitabas que alguien te mirara sin exigencias. Confucio no daría respuestas. Solo haría preguntas que se clavan como semillas. Preguntas que no buscan soluciones inmediatas, sino despertares lentos. Tal vez por eso su sabiduría atraviesa siglos, porque toca donde los discursos modernos no llegan, porque no se dirige al comportamiento, se dirige al alma, y el alma no cambia con consejos, cambia con revelaciones, con encuentros, con esos instantes en que uno se ve a sí mismo reflejado en los ojos del otro y por fin se reconoce. Entonces pregunto, ¿qué parte de ti está esperando ser reconocida? ¿Qué parte de ti está gritando en silencio mientras tus hijos te ignoran? Tal vez no es tu hijo quien se ha perdido. Tal vez eres tú quien dejó de mostrarse. Y ellos, al no verte, aprendieron a mirar hacia otro lado. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente, que no todos los padres estuvieron presentes, incluso estando ahí, que hay presencias que duelen más que las ausencias, miradas que controlan más que acompañan, palabras que educan, sí, pero a costa del alma. ¿Y si lo que tú llamas educación es, en parte, una forma de perpetuar heridas no resueltas? ¿Y si lo que hoy ves en tus hijos no es rebeldía, sino el eco de tu propio vacío no nombrado? A veces el niño interior que fuiste grita tan fuerte que confunde su voz con la de tus hijos. Y sin darte cuenta, les exiges que reparen lo que tú nunca pudiste sanar, que te validen, que te admiren, que te escuchen, como nadie lo hizo contigo. Pero ellos no vinieron a salvarte, vinieron a ser, y cuando no les dejas ser, cuando sus movimientos chocan con tus expectativas, comienzan a alejarse, no por falta de amor, sino porque el peso de tus proyecciones se vuelve demasiado para sus hombros jóvenes. Confucio no hablaba de corregir al otro, sino de corregirse a uno mismo, porque comprendía que la raíz del conflicto externo siempre germina en el terreno interno. Tus hijos no están aquí para cumplir tus sueños rotos, ni para encarnar tu mejor versión. Están aquí para recordar quién eras antes de endurecerte, antes de convertirte en esta figura que da órdenes, resuelve problemas, organiza horarios, pero ha olvidado cómo se siente simplemente jugar, simplemente reír, simplemente estar. ¿Recuerdas la última vez que lloraste frente a ellos sin disfrazar la emoción? ¿La última vez que dijiste me equivoqué sin justificarte? Porque ahí, en esa vulnerabilidad, ocurre algo milagroso. El rol se disuelve, dejas de ser el padre o la madre y te conviertes en humano. Y esa humanidad es lo único que puede abrir puentes donde ya no hay caminos. Tus hijos no quieren tu perfección, quieren tu verdad, incluso si duele, incluso si es torpe, porque esa verdad tiene un sabor que ninguna norma puede dar. Pero tú aprendiste a esconderla. Te dijeron que sentir era debilidad, que equivocarse era fracaso, que un buen padre tiene todas las respuestas. Y así, fuiste edificando una fortaleza tan alta que ahora ni tus propios hijos pueden escalar. Te admiran quizás, te respetan tal vez, pero ya no saben cómo encontrarte, porque tú ya no te dejas ver, no del todo, no desde lo profundo. Confucio enseñaría sin enseñar, mostrando con el silencio, inspirando con el ejemplo, sabiendo que la coherencia interna tiene un poder que ninguna palabra puede igualar, porque los hijos
No aprenden lo que les dices. Aprenden lo que tú eres cuando nadie te mira. Aprenden cómo te hablas a ti mismo, cómo gestionas tu rabia, cómo tratas a tu propia historia. Y si esa historia sigue llena de esquinas oscuras, ellos lo sabrán, aunque nunca lo digan. Tal vez por eso el distanciamiento no es el problema, sino el síntoma. El síntoma de una conexión que necesita renacer desde otro lugar. No desde el control, sino desde la presencia vulnerable. No desde el deber, sino desde el deseo genuino de mirar al otro con ojos nuevos. Porque cuando un hijo siente que ya no necesita protegerse de ti, empieza a volver. No de golpe, no con palabras, pero vuelve, de a poco, como vuelven los pájaros cuando el bosque deja de arder. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar de arder por dentro? ¿Estás dispuesto a desmontar la armadura para que ellos puedan reconocerte? No como una figura, sino como un alma viva, imperfecta, presente. Porque solo ahí, en ese territorio sin máscaras, empieza la verdadera relación. Hay padres que caminan con el corazón lleno de amor, pero con la voz cargada de miedo. Y ese miedo, aunque no se diga, se siente. Se filtra en cada cuidado, en cada haz lo correcto, en cada mirada que intenta proteger, pero termina restringiendo. Y los hijos, sensibles como antenas, aprenden a responder no a las palabras, sino a la vibración que las sostiene. Cuando hay miedo, se alejan. Cuando hay juicio, se esconden. Cuando hay urgencia, se cierran. No porque no amen, sino porque no saben cómo amar sin traicionarse. Y entonces ocurre el desconcierto. ¿Cómo puede ser que lo das todo, y aún así te ignoran? ¿Cómo es posible que te esforzaste tanto, y aún así no basta? Pero tal vez la pregunta no es por qué ellos se alejan, sino desde dónde tú te acercas. Porque cuando te acercas desde la herida, desde la necesidad de aprobación, desde el deseo de no repetir lo que viviste, a veces terminas haciendo justo eso, repetirlo, pero con otro lenguaje, con otro disfraz, con las mejores intenciones y las peores repeticiones. Confucio no lucharía contra la ignorancia de un hijo. Se sentaría con ella, le ofrecería té, le haría espacio, porque entendía que lo que se resiste, persiste, que lo que se fuerza, se quiebra, que hay dolores que no se pueden empujar, solo abrazar, y quizás eso es lo que más cuesta. No hacer nada, no exigir, no corregir, solo estar, con todo el temblor que eso implica, con todo el silencio incómodo, con toda la sensación de no saber qué hacer, porque ahí, en ese abismo, comienza el verdadero encuentro. ¿Y si el silencio de tu hijo no es un rechazo, sino una invitación? ¿Y si la distancia no es un castigo, sino un llamado a mirar más profundo? ¿Y si todo esto que vives no es un error, sino un umbral? Hay crisis que no vienen a destruir, sino a abrir, pero solo abren para quien se atreve a mirar más allá del rol, más allá del ego herido, más allá de la necesidad de tener razón, porque el amor no se trata de tener razón, se trata de estar dispuesto a perderla, para no perder el vínculo. ¿Cuántas veces confundiste obediencia con amor? ¿Cuántas veces interpretaste el silencio como desinterés? ¿Cuántas veces sentiste que ya no importas, porque ya no eres el centro de su mundo? Pero eso no es desamor, es crecimiento, es individuación, es la señal de que ellos están buscando su voz. Y no siempre pueden hacerlo sin alejarse de la tuya, no porque no te quieran, sino porque necesitan encontrarse primero. Confucio no hablaría de hijos desobedientes, hablaría de almas en tránsito, de seres que necesitan equivocarse para comprender, caer para fortalecerse, callar para poder escucharse a sí mismos. Y tú, en lugar de ser quien exige, puedes ser quien sostiene, quien respira hondo, quien mira desde el alma, no desde el juicio. Y esa mirada, aunque parezca invisible, lo cambia todo, porque da permiso, porque abre espacio, porque devuelve dignidad. Y si duele, está bien. El dolor también es señal de que algo dentro de ti está despertando.
Tal vez ese algo sea la voz que tú mismo apagaste cuando eras niño, la que aprendió a complacer, a callar, a portarse bien. Y ahora, viendo a tu hijo rebelarse, no estás viendo solo a él. Estás viendo la parte de ti que nunca se atrevió a hacerlo. Y por eso duele tanto, porque te enfrenta con tu historia, con tus renuncias, con esa vida que pudo haber sido, y aún late, en algún rincón. Así que la pregunta ya no es qué hacer con el silencio de tu hijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tuyo? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que se disfrazan de rutina y laten cada vez que alguien no te mira. Cada vez que preguntas algo y recibes un monosílabo. Cada vez que una puerta se cierra sin explicación. Y duele. Duele porque no es solo esta vez. Es aquella otra vez, hace años, cuando alguien también te ignoró, cuando alguien también no supo amarte como necesitabas. Y ahora la escena se repite, pero con otros rostros. Como si el destino quisiera que por fin mires lo que nunca te atreviste a sentir del todo. Y es ahí, justo ahí, donde Confucio detendría todo. No para darte una solución, sino para devolverte a ti mismo. Porque mientras sigas buscando respuestas en el comportamiento de tus hijos, estarás huyendo de las verdaderas preguntas. ¿Desde cuándo dejaste de hablar contigo? ¿En qué momento olvidaste cómo era estar en paz sin necesidad de controlar? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste tu historia, en lugar de culpar a otros por ella? Los hijos no ignoran a quien se reconoce. Ignoran, muchas veces, lo que sienten como una amenaza a su libertad, a su autenticidad, a su derecho de ser diferentes. ¿Y si, en vez de acercarte desde el yo sé, te acercaras desde el quiero conocerte? ¿Y si por un instante dejaras de ser el maestro para convertirte en aprendiz? Porque el amor real no guía desde arriba, guía desde al lado. Y no empuja, invita, no grita, respira, no exige, inspira. Hay una revolución silenciosa que comienza cuando un padre se sienta frente a su hijo, sin esperar nada, solo para estar, solo para mirar, solo para decir, sin palabras, te veo incluso cuando no me hablas. Esa mirada no se enseña, nace, pero solo nace cuando has hecho las paces con todo lo que eres, con todo lo que no pudiste ser, con cada error, con cada lágrima, con cada intento. Y ahí, en ese umbral, algo cambia. Tal vez no afuera, tal vez tu hijo no reaccione, tal vez siga en silencio, pero tú ya no eres el mismo. Y eso, aunque nadie lo note al principio, lo transforma todo, porque la energía no miente. Y cuando tú cambias desde adentro, la vida, tarde o temprano, lo refleja, de maneras impredecibles, de formas suaves, pero reales, profundas, irreversibles. Confucio no hablaría de técnicas, no daría consejos, solo observaría el campo, como quien sabe que todo lo importante ocurre en lo invisible. Y tú, si aprendes a observar sin querer corregir, si aprendes a estar sin querer impresionar, si aprendes a escuchar sin querer defenderte, entonces descubrirás algo que ninguna doctrina puede enseñarte. La sabiduría nace cuando dejas de querer tener razón. Y entonces, por fin, tal vez escuches eso que nunca habías oído. No en la voz de tu hijo, no en una frase clara, sino en la atmósfera, en la vibración que antes era tensión y ahora es calma. Una calma que no necesita palabras, que no busca aprobación. Una calma que dice, aquí estoy. Ya no necesito que me veas como tú quieres, solo que me veas como soy. ¿Estás listo para verlos así? Hay silencios que no se escuchan con los oídos. Se sienten en el pecho, como el que queda después de una conversación que no ocurrió, pero que te transformó. Este viaje no pretendía darte respuestas, sino desenterrar preguntas que dormían bajo la piel. Preguntas que quizás no sabías que eran tuyas, pero que ahora laten como si siempre hubieran estado ahí. Porque hay verdades que no se entienden, solo se reconocen. Y una vez reconocidas, ya no puedes mirar igual. Tal vez ahora entiendes que el amor no siempre tiene forma de abrazo, ni de consejo, ni de certeza.
A veces tiene forma de espacio, de espera, de no saber, de mirar a quien amas y permitirle estar completo, incluso cuando eso incluye alejarse de ti. El amor real no aprieta, sostiene, no interroga, escucha, no dirige, honra. Y en ese nuevo tipo de amor, tú también puedes nacer otra vez. Porque a veces no es tu hijo quien está perdido. Eres tú quien aún busca en él lo que no se dio a ti. Buscas respeto, validación, conexión. Pero lo que no se sana, se hereda. Y esta historia que estás viviendo, con todo su dolor y belleza, quizás no sea un castigo, sino una segunda oportunidad. No para cambiar a nadie, sino para mirarte con ojos nuevos, para ofrecer a tu linaje lo que jamás se atrevieron a pedir: presencia, coraje, verdad. Confucio no vendría a resolver tu conflicto. Vendría a revelarte que nunca fue un conflicto, sino un llamado, un puente, una iniciación. Porque hay momentos en la vida en que lo más sabio no es actuar, sino convertirse en tierra fértil, para que, cuando el otro decida regresar, no encuentre reproche, ni distancia, ni exigencia, solo raíces, solo calma, solo un hogar que siempre estuvo ahí, incluso en la ausencia. Y ahora que todo parece en silencio, escucha bien. No todo silencio es vacío, algunos son sagrados, son el eco de algo que comenzó a moverse en lo profundo, una nueva forma de estar, de ver, de sentir. No para volver al pasado, sino para reconciliarse con él. Porque el verdadero cambio no hace ruido. Se manifiesta en una mirada, en una decisión invisible, en una forma diferente de amar, cuando nadie está mirando. Entonces, si algún día tu hijo vuelve a mirarte, que no te encuentre esperando sino despierto, no idéntico, sino más tú, no herido, sino abierto. Porque esa mirada que entregas desde la conciencia será la herencia que quede cuando tus palabras se hayan ido. Y en el fondo, tal vez esa fue siempre tu misión: no ser escuchado, sino recordado; no ser obedecido, sino sentido; no enseñar con palabras, sino con tu transformación. Y si algo de esto te tocó, no lo expliques, no lo nombres, solo deja que habite. Porque las verdades más profundas no se entienden, se viven, se respiran, se sueñan, como el eco de una antigua sabiduría, que ahora es tuya. ¿La escuchas?